Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar reflexionando en la palabra del Señor, siempre en el Evangelio, en la epístola del apóstol Pedro, en la primera epístola del Pedro, en el capítulo 2, vamos a estudiar del versículo 4 al versículo 8. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Amén. Cuando uno analiza estos versículos de esta epístola del apóstol Pedro, uno realmente ratifica y entiende lo que Dios se refería, o lo que el Señor Jesucristo se refería cuando hablaba de que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo al apóstol Pedro, se estaba refiriendo precisamente a él, porque él es la piedra angular y él es la base de la iglesia. Él es el dueño de nuestra iglesia, no el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en esta epístola viene y ratifica efectivamente que él no es la piedra, sino que la piedra es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos uno en Jesucristo, somos uno en Él. Por lo tanto, dice la palabra, acercándoos a Él. O sea, cuando dice acercándonos, nos está abriendo las puertas para que nosotros podamos llegar directamente a ese trono alto que antes estaba prohibido traspasar, porque únicamente lo podían hacer los sacerdotes. Entonces Él hoy nos dice que podemos acercarnos confiadamente, dice. Pues dice, a la piedra viva. ¿Y quién es la piedra viva? La piedra viva es Jesucristo. Jesucristo que es vivo. Es nuestro Cristo vivo que está a la diestra del Padre. Ese es el Cristo, este es el Cristo vivo, y esa es la piedra viva. Desechada, dice, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ahora, cuando uno ve esto de escogida y preciosa, uno recuerda Mateo 17, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchad. Él es su Hijo amado. Por lo tanto, Él fue escogido, es escogida y preciosa para Dios, aunque fue desechada para los hombres. Pero para Dios, Él es su Hijo amado. Más adelante vuelve a decir escogida y preciosa. Y como vemos también, Él es precisamente la principal piedra del ángulo. Él es la base sobre la cual está construida. Y es una base viva, porque Cristo está vivo. Dice el versículo 5, vosotros también. O sea, ¿quiénes son vosotros? Los que hemos creído, los que estamos en Cristo. Vosotros también, como piedras vivas. Interesante, porque nosotros nos llama también piedras vivas. O sea que la iglesia está construida sobre una base viva, y cuando
un nuevo creyente es agregado o está en Cristo, se va uniendo a esa piedra viva y es lo que se va formando, creando lo que es la iglesia de Dios, la iglesia universal. Entonces, como piedras vivas que somos nosotros en Cristo Jesús, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Quiere decir que ahora, cuando Cristo mora en cada uno de nosotros, nosotros debemos de ser edificados como casa espiritual. Por lo tanto, nosotros no somos ahora casa de Dios, esa casa espiritual, pero también somos la iglesia de Jesucristo, pero somos sacerdotes de Jesucristo. Porque somos, dice, casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando dice sacerdocio santo es que estamos apartados, o sea, separados, somos sacerdotes separados, precisamente para ofrecer sacrificios espirituales. En la antigua dispensación los sacrificios eran de animales, eran de borregos perfectos, en fin. Ahora Él está pidiendo diferente. En esta nueva dispensación nosotros hacemos sacrificios espirituales. ¿Y a qué se refiere con esos sacrificios espirituales? Son sacrificios de alabanza al Señor, de glorificación al Señor. Es la forma en que nosotros reflejamos el amor de Dios. Es la forma en que nosotros ofrecemos, dice, como sacrificio, nuestros cuerpos con grato olor agradable a Dios. Esos son sacrificios espirituales. Ya no sacrificios de animales ni de sangre, porque ya el Cordero de Dios fue el que dio precisamente su vida por eso. Entonces, Jesús fue el templo, como ahora somos nosotros también el templo. Jesús fue el templo. Y dice Juan 1:14 que vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esa gloria y esa plenitud que vimos de ese templo de Dios, que es Jesucristo. Pero Jesús también fue sacerdote. La Biblia nos enseña en Hebreos 5:6 que dice que Jesús es conforme a la orden de Melquisedec. Ese es nuestro linaje sacerdotal. De esa orden es la que nosotros estamos unidos a Jesucristo. Por eso es que Él es nuestro gran sacerdote, Jesucristo. Pero somos sacerdotes nosotros también. Y Jesucristo fue un sacrificio vivo. Porque Jesucristo dice que ofreció a sí mismo, dice Hebreos 9:14, se ofreció a sí mismo como un sacrificio vivo, y eso fue agradable precisamente a Dios. Dice. Ese fue ese sacrificio, aceptable a Dios por medio de Jesucristo, dice el versículo 5. Y el versículo 6 nos habla, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí hay una relación veterotestamentaria, o sea, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en Isaías precisamente lo que aquí aparece en Isaías y en el Isaías 28:16 y en Salmos 118:22. Dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Veamos qué nos dice precisamente Isaías, en Isaías 28:16. Isaías 28:16 se está refiriendo precisamente al Mesías. Al Mesías se está refiriendo a Jesucristo, a la venida de Jesucristo. Dice, por tanto, dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento. ¿Qué puso por fundamento? Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, ¿quién es la piedra? La piedra es Jesucristo. Nadie más es la piedra. Esa piedra es Jesucristo.
¿Y dónde fue puesta? Dice Isaías, en Sión, como fundamento, o sea, como la base, una piedra probada y angular. Los ingenieros y arquitectos saben a qué se refiere angular cuando hay un ángulo donde precisamente se forma toda la estructura de una construcción, de un templo, precisamente. Entonces, eso es lo que nos habla precisamente de la piedra de ángulo, escogida y preciosa. ¿Escogida por quién? Por Dios. Y preciosa precisamente por Dios. ¿Qué dice? Versículo 7 dice, ¿para quién? Para vosotros. Pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, no es precioso. Nosotros que creemos, vemos a Jesucristo precioso. Nuestro Dios es bello, misericordioso, precioso. Pero para los que no creen, dice, para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Y quiénes son estos edificadores que desecharon esta piedra? Se está refiriendo precisamente a los sacerdotes judíos, a los principales judíos. La palabra nos dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora nos está diciendo que como hijos de Dios somos su iglesia y somos sus sacerdotes en la iglesia, a los que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos está hablando. Pero para los que no creen, dice el versículo 6, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Roca que hace caer. En este sentido, los que no creen en la palabra, esta palabra es locura para ellos. Y representa piedra de tropiezo. Representa piedra de tropiezo para los que no creen. Y roca que hace caer. ¿Por qué nos hace caer? Porque muchas veces nosotros, y hay hermanos que tenemos la palabra del Señor, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia. Sin embargo, como dice Romanos, que lo veíamos la semana anterior, seguimos pecando, seguimos haciendo el mal. Y esto también se vuelve una piedra de tropiezo, del cual nosotros tenemos que aferrarnos precisamente por fe. Por eso es que también nos habla la palabra y nos dice el apóstol Pedro que vamos a ser probados. Pero nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Hermanos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que poner toda nuestra confianza en esa roca, que es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos cimentada nuestra fe, y es el fundamento sobre el cual tenemos esa esperanza viva. Oremos, Padre. Padre Celestial, Señor, te alabamos y glorificamos en este día, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, que tú eres ese fundamento, que tú eres en la roca, tú eres esa roca en la cual, Señor, tenemos depositada nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. A amarrarnos fuertemente a esta roca, a esta fe, a tu palabra, Señor, para que nada nos pueda separar de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.